Bien, como vimos en el video anterior, dentro de cada curso de Moodle existe un espacio llamado banco de preguntas. En este banco de preguntas nosotros podemos crear las preguntas y administrarlas. Aquí en esta diapositiva tenemos representado el banco de preguntas con este cuadro azul y dentro del cuadro azul tenemos estas 4 preguntas. En la vida real nosotros tendremos en un curso de Moodle por lo general decenas de preguntas, incluso cientos de preguntas. Y bueno, no es muy aconsejable tener todas las preguntas regadas de esta manera como las tengo aquí estas 4, sino más bien guardar cada una de esas preguntas o cada determinado grupo de preguntas dentro de categorías. Las categorías del banco de preguntas son carpetas en las cuales nosotros almacenamos nuestras preguntas para tenerlas bien organizadas. De la misma manera que nosotros en nuestra computadora, en nuestro disco duro, creamos carpetas para guardar nuestros archivos, de esa misma forma en el banco de preguntas yo creo categorías para guardar las preguntas. Entonces, vamos a suponer que estas 2 preguntas pertenecen a la unidad número 1 de mi curso, entonces yo puedo crear una categoría que se llame unidad 1 y almacenar ahí las preguntas. También puedo crear una categoría que se llame unidad 2 y ahí almacenar las preguntas que pertenecen a la unidad número 2. En el banco de preguntas yo puedo crear tantas categorías como yo necesite y puedo anidar estas categorías. Por ejemplo, dentro de la categoría unidad 1 yo puedo tener otra categoría que se llame tema 1.1 y otra categoría que se llame tema 1.2 y entonces guardar las preguntas dependiendo de a qué tema o subtema pertenecen dichas preguntas. Entonces el banco de preguntas me permite crear tantas categorías como yo necesite con la finalidad de tener bien organizado mi banco. Bien, estamos entonces aquí en el curso que hemos estado modificando durante estos videos y voy a ubicarme entonces en el banco de preguntas porque lo que voy a hacer para empezar a configurar mi curso, para continuar con la configuración del curso, es crear ciertas categorías en el banco de preguntas. Entonces busco del lado izquierdo donde está el panel de administración. Voy entonces donde veo que dice banco de preguntas, ahí doy clic en esta flecha y luego me ubico donde están las categorías. Voy a dar clic aquí y entonces me va a aparecer la página donde están todas mis categorías. Si ustedes no han creado ninguna categoría, les va a aparecer únicamente la categoría por defecto. Entonces yo sobre esta categoría por defecto voy a empezar a crear una categoría por cada unidad. Entonces acá abajo donde dice añadir categoría, yo es donde puedo ir añadiendo categoría por categoría. Primeramente me pregunta cuál va a ser el padre de esa categoría. La categoría o el padre de esta categoría pues va a ser la categoría que ya está por defecto, ¿no? La categoría general del curso. Entonces el padre va a ser la categoría general del curso y ahí voy a poner entonces unidad 1, por ejemplo. Entonces, ya que tengo el nombre de la categoría, aparte le puedo poner alguna otra información. En este caso yo lo voy a dejar así en blanco y voy a dar entonces en el botón añadir categoría. Se vuelve a cargar esta misma página y entonces yo ya puedo ver que tengo una categoría que se llama unidad 1, que hasta este momento no tiene preguntas y que viene siendo una categoría hija de la categoría por defecto. Yo me doy cuenta que es una categoría hija porque aparece abajo de la categoría padre y aparte aparece un poquito más a la derecha. Entonces voy a crear otra categoría, va a ser la unidad 2, pongo aquí entonces unidad 2, me cercioro que la categoría padre sea la categoría que está por defecto, le doy clic en el botón añadir categoría y entonces ya tengo yo 2 categorías. Voy a añadir una más, unidad 3, voy a dar clic en el botón y entonces ya voy a tener 3 categorías. Y como les decía, podemos crear más categorías, las que ocupemos, y estas categorías pueden estar incluso anidadas dentro de otras categorías. Yo puedo tener, por ejemplo, aquí que diga tema 1.1, que viene siendo un tema perteneciente a la unidad 1, entonces aquí pongo que la categoría padre va a ser la unidad número 1. Y doy clic entonces en añadir categoría y tengo entonces unidad 1 que tiene a su vez otra categoría que se llama tema 1.1. Entonces de esa manera yo puedo ir creando más subcategorías si así lo deseo. Por ejemplo, tema 1.2 que también se refiere a la categoría
a la unidad número 1, voy entonces a añadir categoría, y entonces ya tengo aquí dos categorías que están dentro de la categoría unidad 1. Y de esta manera puedo seguir yo agregando categorías, puedo añadir la unidad 4, la unidad 5, puedo añadir más subtemas de cada una de las categorías conforme yo crea necesario, conforme sea suficiente para que yo tenga bien organizadas mis preguntas. Entonces, esta es la manera en que nosotros creamos categorías dentro de nuestro banco de preguntas para que una vez que empecemos a crear preguntas, yo pueda entonces indicar a cuál de estas categorías pertenece esa pregunta y de esa manera tener bien organizado mi banco y mis preguntas.